Misiones Internacionales y Ministerios Poder de Dios y su pastor Franklin Ramírez presentan su programa En las alas del Espíritu, un programa de edificación para el cuerpo de Cristo. Con ustedes y con nosotros, el pastor Franklin Ramírez. Hola a cada uno de ustedes. ¿Qué tan importante es el carácter? De eso vamos a hablar hoy. ¿Qué tan importante es el carácter en la vida de un líder? En la vida tuya como líder. Y pues quienes habla es el pastor Franklin Ramírez. Yo creo que el carácter, yo diría, es una fuerza poderosa. Es lo que dará una serie de cosas positivas al liderazgo de nosotros. Y una de las cosas que tenemos que aprender es que el carácter va a traer protección a la vida interior del líder. El carácter establece la integridad del líder y lo capacita en su crecimiento como una persona ética y de valores. Aquel líder que está en formación y desarrollo debe comenzar con la vida interior de él para luego entonces avanzar a un liderazgo que sea de más influencia. Muchas veces estamos más interesados en la posición, inclusive hay quienes se brincan procesos y quieren tomar atajos, pero definitivamente el carácter es el resultado de experiencia, el carácter es el resultado de procesos que se viven, de tratos de Dios. El carácter tiene que ver con la habilidad que tengamos nosotros de someternos a los procesos que Dios nos pasa en la vida, porque todos nosotros somos pasados por procesos. Y entonces cuando hablamos de carácter es que en esos procesos el carácter se va formando, el carácter se va estableciendo. Llegamos a ser personas que somos el resultado de los procesos que hemos vivido en Dios. Así que es importante que nosotros entendamos esto del carácter. El carácter a lo largo es el factor decisivo en la vida de un individuo e inclusive en naciones, dijo Theodore Roosevelt. Queremos que nosotros podamos crecer y avanzar de acuerdo a la voluntad del Señor. Otro aspecto importante del carácter es que el carácter extiende la longevidad del liderazgo. Cuando pensamos en esto, me pongo yo a pensar en líderes, pastores que he conocido que llegaron a estar en el ministerio durante 40, 50, 60 años, inclusive hombres que aún a sus 90 años y más todavía estaban liderando empresas o liderando ministerios, aún predicando. Entonces uno dice, ¿cómo fue que esta persona llegó hasta esa etapa de su vida y poder seguir ministrando y tener seguidores y tener una familia que creyera en él, una iglesia que creyera en él? ¿Será producto de, meditando acá contigo, será producto del conocimiento que esa persona tendría? ¿Será producto de la habilidad de administración que esa persona llegase a tener? ¿Será producto de que no había otro que hiciera el trabajo y entonces total tenía que hacerlo él? ¿O realmente será producto de que esa persona tuvo un carácter tan estable, un carácter que permitió que el Espíritu Santo lo forjara, al punto que entonces, a pesar de que los años pasaran y vinieran otros que pudiesen querer sacar a esa persona del lugar donde estaba, ninguno de ellos calificaba por causa del carácter que esa persona tenía? Así que definitivamente yo creo que esto que estamos hablando es una verdad. Creo que entre más fuerte y estable, ético sea nuestro carácter, mayor largura de tiempo tendrá nuestro liderazgo. Yo creo que todos soñamos con tener un liderazgo de influencia que dure muchos años, que inclusive a pesar de que vengan nuevas generaciones y otras formas de mentalidad y la tecnología avance, aún así decidan por ti por causa del carácter que tú o yo tenemos. Así que veamos esto bien relevante. Luego,
Por ejemplo, hay una frase que quisiera aquí dejar en tu corazón y es esta: el talento del líder es solamente tan seguro como lo sea el carácter que lo contiene. Aleluya. Aquí tanto que podríamos decir, ¿verdad? Tanto interés que a veces tenemos por el talento. Por ejemplo, en el caso de los músicos, de aquellos que cantan, aquellos que están desarrollando alguna habilidad, alguna destreza, pero muchas veces nos olvidamos del carácter. La famosa queja que tenemos nosotros como pastores cuando se levantan ministros de adoración, cantores en la iglesia, y que después de que ministraron allí se bajan y se van del templo y a veces no quieren escuchar la palabra, o aquellos que a veces llegan tarde y quieren subirse al altar sin realmente haber entrado o haber tomado un tiempo con el Señor, o haber tomado una actitud responsable de llegar a tiempo. Todo eso lo que trae a la larga, entonces es una falta de entendimiento de que el talento no es lo más importante, sino que lo más importante definitivamente es el carácter. Quiere decir que el carácter es el que finalmente determina la duración y la eficacia de un liderazgo. Luego, quiero dejarle otra frase que tengo acá. Dice: las personas llegan a ser líderes cuando toman la decisión de no sacrificar sus principios sobre el altar de la conveniencia o de las concesiones. Definitivamente cada uno de nosotros vamos a ser probados en ese aspecto, y en un momento dado de nuestra vida creo que lo hemos vivido, donde entonces hay quienes quieren que les concedamos cosas, hay quienes quieren que quebremos principios, valores, producto de querer lograr cosas, pero carácter habla de integridad, de permanencia, de perseverancia, de rectitud, de integridad, de ser una sola pieza. Luego, otro aspecto también es el siguiente: el carácter preserva la causa y el legado del líder. Mira, hay momentos donde personas inclusive han muerto y todavía se sigue hablando de ellas, pero no tanto solo de las cosas que hicieron, sino de las actitudes y el comportamiento. Hay incluso gente que enfatiza lo que la gente hace, pero me gustaría, en el caso mío personal, de que cuando se hable de mí, se hable de cómo yo fui, de cómo me mantuve, de cómo fue mi carácter, de cómo fueron mis convicciones. Así que claro, es importante las obras, porque tal vez estás pensando en ese sentido. Claro que es importante las obras, pero los valores del líder son personales, pero nunca realmente van a ser privados, sino que la gente los va a ver en su comportamiento diario. Ni siquiera va a tener que decir que yo soy bueno, o que yo soy íntegro, o que yo soy una persona de principios, que soy diligente. Ni siquiera tendrías que decirlo. ¿Por qué? Porque tus mismas actitudes y comportamientos marcarían esa diferencia. Así que otro aspecto que también vale la pena tomar en cuenta con respecto a lo importante que es el carácter, es que el carácter evita que un líder dañe a quienes lo rodean o le rodean. Muchas veces la caída de un líder puede dañar profundamente a quienes están cerca de él y a otros que han puesto su confianza en él. Puede destruir no solamente su propia vida, sino también la vida de otras personas que en esos momentos se convierten en víctimas, como puede ser la familia, los asociados, la iglesia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer de esto? Entender que el carácter es lo que va a evitar que nosotros dañemos a otras personas. Así que muchas veces han habido tragedias en este aspecto, y entonces miras tú familiares deprimidos, familiares desilusionados. Por eso necesitamos tener carácter, y ese carácter va a ser probado en los momentos más complicados de nuestra vida, pero allí es cuando tenemos que entonces sacar adelante. Mira esto: no hay ningún sustituto a lo que es el carácter. Podríamos nosotros pensar en conocimiento, podríamos pensar en habilidades humanas,
pero definitivamente para el carácter no hay sustituto. Por eso el carácter debe ser algo que tú quieras desarrollar y debe ser prioridad. Y también quiero enfatizar lo siguiente: cuando hablamos de carácter, estamos hablando del carácter de Dios en nosotros, estamos hablando de principios éticos, estamos hablando de valores, estamos hablando de principios escriturales que van a gobernar tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu forma de ver la vida, tu forma de actuar, tus actitudes, tu comportamiento. Y aún en los momentos de crisis y de pruebas, entonces el carácter es lo que tiene que prevalecer. Por ejemplo, en este tiempo en que el mundo ha habido pandemia, hemos notado una debilidad de carácter en el pueblo de Dios, donde gente ha caído sumida en el temor, en el miedo. Aún hoy día, cuando estoy hablando esto, todavía hay gente que no ha querido regresar a las iglesias, aun cuando ya fueron abiertas. Y uno se pregunta, bueno, ¿en qué radica todo esto? Radica sí en la frialdad que tienen, en todo lo que es una obra diabólica para matar, robar, destruir, pero también radica en la falta de perseverancia, en la falta de carácter. No hay entendimiento, gente se ha acomodado, se acomoda a las circunstancias. Ahora total, la tecnología se está convirtiendo en un obstáculo para que la gente realmente participe activamente de una iglesia. Entonces, al final de cuentas, la tecnología llega a tener más fuerza que la misma convicción, el mismo carácter que aquella persona tiene que tener. Entonces, todo esto nos arroja una verdad. Tenemos que trabajar con el carácter nuestro, tenemos que trabajar con el carácter de la iglesia para que realmente el Señor pueda levantarnos. Es una batalla que se vive, una batalla entre el carácter que tenemos y los temores, una batalla entre el carácter cristiano y las concesiones, una batalla entre el carácter y lo que a nosotros humanamente nos conviene, diríamos una batalla entre las cosas, entre el bien y el mal, entre lo que es integridad y rectitud y lo que es la maldad, lo que es la mediocridad, lo que es, diríamos, el deseo de lograr cosas producto de las estrategias y formas humanas. Definitivamente, amado, el carácter descansa en el liderazgo que nosotros podamos tener. Cuando hablamos de carácter, estamos hablando de una fuerza moral y tenemos que aprender a desarrollarlo. Estamos hablando de creencias que dan forma a la moralidad que nosotros tenemos y a los principios que tenemos. Estamos hablando también de que carácter es cualidades específicas que debe mostrarse como líder, por ejemplo, como la honestidad, la integridad, como estamos mencionando, la rectitud, el ser gente de una sola pieza, de una sola palabra. Todo eso habla de aspectos que tienen que ver con el carácter. El carácter realmente importa para usted y debe importarle a usted, porque ese es el que establece y fortalece su vida interior, es el que lo capacita, como a modo de resumen lo estoy diciendo, para cumplir eficazmente el propósito suyo y su potencial. Es el que lo protege de su liderazgo y su visión, evitando que usted cancele prematuramente y que a la vez más bien usted sea capacitado para que pueda dejar un correcto liderazgo a las siguientes generaciones. El carácter importa en el mundo. Ya hablemos no solamente en términos de la iglesia, sino en el mundo, porque el mundo necesita un liderazgo inspirador, pero no solamente de palabras o que motive emocionalmente, sino que sea respaldado por evidencia de actitudes y comportamientos. El mundo necesita un liderazgo con carácter que lo salve, que lo saque de la mediocridad, que lo saque de la corrupción. El mundo necesita un liderazgo con carácter que lo edifique, que lo levante, que realmente haga que se levanten comunidades saludables, comunidades donde la gente quiera vivir allí, porque los que ahí habitan caminan por principios. Todavía en el tiempo pasado, recuerde, donde había confianza, donde inclusive habían barrios donde las puertas podían quedar abiertas porque había integridad, porque había un buen comportamiento. Ya ahora
A final de cuentas estamos más encerrados que inclusive que los que están a veces en las mismas cárceles. ¿Por qué? Porque el mundo ha ido perdiendo carácter. Así que toma esta palabra, ponla por obra. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y oro que esto pueda haberte edificado. Si quieres comunicarte con nosotros, búscanos en las redes sociales como Pastor Franklin Ramírez, o bien en nuestro canal de YouTube, Apóstol Franklin Ramírez. Así que comunícate con nosotros, queremos saber de ti, queremos realmente que Dios pueda inspirarnos o también inclusive exhortarnos, motivarnos a través de lo que tú nos puedas escribir. Que el Señor te bendiga y te guarde en esta hora. Amén y amén. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al WhatsApp 323-842-0435, 323-842-0435. En las redes sociales nos encuentras como Pastor Franklin Ramírez. También puedes visitar nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones.